Almaraz, conocida hoy más allá de nuestras fronteras, al albergar un importante centro energético de origen nuclear, puede presumir de tener un glorioso pasado, que algunos de los escasos restos que se conservan se empeñan en que no se olvide. Ubicada muy cerca del río Tajo, ha desempeñado un destacado papel desde la más lejana prehistoria, al ser lugar de paso obligado para vadear el río y franquear la sierra de Mirabete. De esa etapa, con origen en la Edad del Hierro, destaca el Castro de Valdecañas, un poblado que se localiza sobre un dique calizo junto al río Tajo y carretera de Valdecañas, entre los valles del Oreganal y la Saucera. La calzada romana, que comunicaba Mérida con Zaragoza, cruzaba el Tajo por Almaraz, posiblemente por donde se halla el puente actual, reconstruido durante el reinado de Carlos I, o por el colindante vado de Albalat, salvando la sierra por el puerto de Mirabete. A su vera, o en las proximidades de la misma, surgen numerosos restos de asentamientos romanos, además de los yacimientos de plomo y las canteras de cal que había en el Sierro. Algo parecido ocurrirá después con visigodos y árabes, ya que estos últimos no se asientan en lo que hoy es el pueblo, pero sí en los cercanos parajes de Castilla-Oreja, en Higuera, en Albalat o en Mirabete. Mucho más conocida es su etapa media, especialmente cuando aparece como municipio tras la reconquista y repoblación medieval. Fue en el siglo XIV, eligiendo para ubicar la villa el solar de un antiguo asentamiento romano, beneficiándose de nuevo del relanzamiento de las comunicaciones por este lugar, tanto la Cañada Real como el Camino Real de Extremadura. Además, por aquí cruzaba el camino que unía Plasencia con Guadalupe. Poco después, en 1329, Juan Alfonso de Almaraz casaría con Teresa Alfonso del Bote, señora de Belvís, uniendo ambos señoríos y dando origen a la dinastía de los Almaraces, que construyen una fortaleza a la vera de la incipiente Alquería, lo que incrementará el poblamiento inicial. Pero la alegría dura poco. Ya la guerra contra la dinastía de los Monroy supone su muerte en combate y la destrucción de dicha fortaleza, de la que solo se conserva el torreón, que tiene sección cuadrada con matacanes en lo alto de sus cuatro lados. A finales del siglo XIV o inicios del XV, Almaraz consigue el título de villa, pero de señorío. Como símbolo de la justicia concedida con ese título, levantan el rollo, una obra gótica del siglo XV compuesta por un fuste de sección octogonal, con 4 brazos y final piramidal. Esa ubicación posibilita su expansión y la construcción de la iglesia de San Andrés y la ermita de Rocamador, sobre un antiguo asentamiento romano ya desaparecida junto a la actual autovía. Con el correr de los años, los Austrias dejan paso a los Borbones. Sería tras la cruenta Guerra de Sucesión, que afectó muy negativamente a la villa, dada la cercanía del puente sobre el Tajo,
atrayendo a los ejércitos portugueses que arrasaron varias poblaciones como La Piñuela o Valparaíso. Pero no todo iba a ser negativo, ya que la nueva dinastía reinante, procedente de Francia, da un gran impulso a las comunicaciones, sobre todo al Camino Real. Nos encontramos ya en el siglo XIX, marcado en sus inicios por la Guerra de Independencia. La proximidad del puente, otra vez el puente, originó que las tropas francesas se asentaran largo tiempo en los márgenes del Tajo, donde se libran frecuentes combates. El último, en 1813, es el que se recrea cada año en la popular Ruta de los Ingleses. Las consecuencias para Almaraz, como para el resto de la comarca, fueron funestas, siendo el propio puente la primera víctima al ser destruido. Años después, se favorecen nuevamente las vías de comunicación y los medios de transporte. Así, en 1845, se reconstruye el puente de Almaraz y en 1854 se inaugura la carretera de Extremadura sobre el anterior Camino Real y la antigua calzada romana. Como es evidente, en tales circunstancias, la economía y demografía de la localidad reciben un incremento positivo. Pero también sufrió repercusiones negativas, como las consecuencias que se derivan del proceso desamortizador en el que perdió la mayor parte de sus bienes de propio, lo que daría origen a un agudo latifundismo y a posteriores movimientos sociales y políticos. Los primeros años del siglo XX transcurren entre epidemias, hambrunas, emigración y otras calamidades. Tras superar la conflictividad del período republicano, la guerra civil o las penurias de los años del hambre, las obras del embalse de Valdecañas, entre 1955 y 1964, y después las del de Torrejón, ayudarían a frenar el fenómeno emigratorio de los años 60. Fueron tantos los inmigrantes que Almaraz llegó a duplicar su población. Cuando al finalizar los trabajos de las presas parecía regresar la sangría emigratoria, comienzan en 1972 las obras de la central nuclear de Almaraz, que supuso un factor muy importante para el desarrollo demográfico y económico local y de su entorno. El 30 de marzo de 1981 se inaugura oficialmente con la asistencia del entonces presidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, de los ministros también de Industria y Agricultura y del presidente autonómico, el desaparecido Manuel Bermejo. 2 años más tarde, comienza a generar energía la Unidad 2. Al margen de las opiniones que se puedan suscitar a favor o en contra de la energía nuclear o de la propia planta, lo cierto es que económica y demográficamente ha sido muy positiva para Almaraz, repercutiendo de manera muy favorable para que se lleven a cabo numerosas actuaciones, como una industria de material sanitario, una fábrica de cartonaje, el matadero municipal, la casa consistorial, el centro de salud, la casa de cultura, la piscina, la guardería, la residencia de ancianos o una planta de energía solar, además de un moderno pabellón polideportivo y la renovación permanente de las distintas infraestructuras locales. Además de los recursos naturales presentes en el entorno físico, de los que destacan el Sierro, con algunas variedades únicas en orquídeas, o los márgenes del Tajo y del pantano de Arrocampo, mención aparte merece el apartado festivo, en el que destacan sus famosas fiestas de San Roque, celebradas a mediados del mes de agosto.